Hey, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, es un placer otra vez estar aquí en Radio Internet, Vida Nueva AP, amén, y en Facebook. Es una bendición compartir con todos ustedes otro mensaje más de la palabra de Dios. Esperamos que ustedes que nos están escuchando por Internet y aquellos que nos están mirando por Facebook, bueno, pues aprendamos un poquito más de la palabra de Dios y que seamos de bendición para todos ustedes. Es una bendición terminar casi una semana más ya, una semana de trabajo, de bendición, una semana de tal vez luchas, pruebas, obstáculos, pero como dice la palabra de Dios, hasta aquí Jehová nos ha ayudado, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Él ha permanecido fiel a su palabra, amén, y Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y pues el mundo no se ha acabado, así que la promesa está vigente, gloria al Señor. En este día yo quiero traer un pequeño mensaje, un mensaje corto, pero espero que sea de mucha bendición para todos ustedes, tocante a lo que está sucediendo ahorita allá en las tierras santas, lo que está sucediendo allá en Israel, en Siria, en Damasco, todo lo que se está moviendo alrededor del mundo, que si hay guerra, que si se va a desatar la tercera guerra mundial, que si qué va a pasar. Y los cristianos tendemos a, cuando suceden cosas así como las que están pasando ahorita, tendemos a decir que ya el Señor viene pronto, que ya el Señor está a la puerta. Y a veces nosotros nos precipitamos a decir que el Señor ya está aquí, que el Señor ya va a venir, que ya se va a llevar a la iglesia. Y es por eso que a veces la gente en el mundo no nos cree. A veces la gente del mundo no nos cree cuando nosotros decimos que el Señor ya viene y pasan los años, pasan las cosas, se oyen guerras, se oyen rumores de guerras, pero dice la palabra de Dios que aún no es el fin. Entonces, a veces nosotros mismos labramos un camino, nosotros mismos nos encargamos de que la gente no crea al Evangelio, de que la gente no crea a lo que nosotros como cristianos a veces comentamos y decimos. Bueno, ¿qué está pasando allá en Israel? ¿Qué está pasando con Siria? Es un conflicto que viene desde mucho tiempo atrás, mucho antes, muchos años antes del Señor Jesucristo. Amén, es un conflicto que viene desde el Antiguo Testamento, de dos hijos, de una promesa, de una mujer que fue esposa y la otra concubina. Amén, desde entonces viene este conflicto entre Siria e Israel, entre los palestinos y los judíos, amén. Es un conflicto que ya lleva años y es un conflicto que la Biblia dice, amén, va a traer juicio, tanto como para uno como para el otro. Uno por pecado y el otro por idolatría, pero al final de cuentas, castigo para ambas naciones, castigo para ellos dos. Ahora, hay involucrados países en medio de lo que está sucediendo ahorita, países que están apoyando a unos, que están apoyando a otros, y al final de cuentas hay espectadores alrededor de este conflicto, de esta guerra. Mire, yo le quiero decir algo, hermano, usted no se preocupe ni piense que el Señor ya está a la puerta, que el Señor ya viene casi en las nubes. Mire, tienen que suceder muchas cosas. Tienen que suceder cosas que todavía no están, que todavía no se vislumbran, que todavía ni siquiera se miran a lo lejos. Amén. Por lo tanto, el Señor todavía, amén, está esperando a que muchos se arrepientan. Dice la palabra de Dios que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero no es que se esté tardando, sino que Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, que todos le conozcamos. Amén. Así que esto es lo que está sucediendo allá en las tierras santas, conflictos, guerras, bombardeos, juicios, castigos, pero al final de cuentas son cosas que en la palabra de Dios se tienen que cumplir, son cosas que se dijeron, son palabras proféticas que tarde o temprano tenían que tener cumplimiento. Y hay cosas, hermanos, que ya se cumplieron, pero que se están volviendo a cumplir y las cosas que ya se cumplieron son tipología de lo que está sucediendo ahorita en estos momentos. Gloria al Señor. Mire, yo quiero decirle algo. Hay mucho enredo, y hay mucha palabrería tocante a lo que está sucediendo allá y lo que a veces sucede con Israel.
En la mañana yo estaba mirando unas fotos, unos documentales o comentarios en Facebook que estaban hablando de lo que Estados Unidos hizo a Siria, del bombardeo que hizo Estados Unidos, que ordenó el presidente Donald Trump. Y yo miraba entre las fotos imágenes que no concuerdan con lo que está sucediendo. Eran fotos, por decir, de un niño que está boca abajo, y fue un niño muy desgraciadamente en su muerte, fue un niño pues muy conocido mundialmente porque fue de un barco que se hundió, y este cuerpecito de este niño llegó a una playa. Ahora, ahí en esa ciudad no hay playa, y están metiendo muchas fotos de otras guerras, de otros conflictos, de otros países, de otras naciones, y lo están haciendo ver como a Damasco, a Siria, como la víctima de la película, vamos a decirlo así. Amén. Entonces ahorita hay gente que se está dividiendo, que está a favor de lo que Estados Unidos está haciendo. Hay gente que se divide a favor de lo que Israel hace, pero hay gente que está a favor de Siria. Ahora, mire, las cosas no se dicen tal y como son en las noticias. Eso tenemos que tenerlo muy seguro. Si queremos asegurarnos de qué es lo que va a pasar y qué es lo que está sucediendo, todo lo vamos a encontrar aquí, en la palabra de Dios. Aquí nos dice todas las cosas que han acontecido, las que están por suceder y las que van a venir. Todo lo vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Cosas que no vamos a mirar en la tele, cosas que no vamos a mirar en los noticieros, en las noticias, en la radio, nosotros lo podemos encontrar aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano, hermana? Persona que nos estás escuchando, ¿por qué les digo esto? Es muy importante nosotros saber y conocer las sazones y los tiempos. Amén. Dice la palabra de Dios que el día que el Señor venga nadie sabe la hora ni el día. Eso está perfecto. Nadie sabe ni la hora ni el día, pero podemos conocer los tiempos de la venida del Señor. Eso no quita que no conozcamos el día y la hora. O sea, la hora exacta nadie la sabe, pero podemos tener un acercamiento de cuándo va a suceder que la iglesia se vaya con Cristo. Amén. Yo no sé si me esté dando a entender de que nosotros no sabemos exactamente el día y la hora. O sea, la hora exacta, los minutos exactos, no lo sabemos. Pero como cristianos sabemos que en un determinado tiempo estas cosas van a suceder. Aleluya. Así que debemos estar muy atentos. Algo que yo he aprendido, amén, de hermano pastor Rico, el pastor que fue pastor de nosotros, que nos enseñó bastante, amén. Y si está mirando este video, lo llega a mirar, le mando un saludo. Nuestro pastor fue nuestro pastor, y recibimos mucho estudio, amén, mucho conocimiento de parte de él y de su esposa ahí en el ministerio. Yo quiero decirles, hermanos, que el reloj espiritual es Israel. Tú quieres saber en qué tiempo estamos, tú quieres saber qué cosas están sucediendo, qué están por suceder. Necesitamos voltear a mirar a Israel. Israel es la señal en los tiempos finales de cuando venga el Señor, de cuando esté el Señor aquí, cuando sea el rapto de la iglesia. Amén. El reloj espiritual, el reloj que marca la hora, amén, en cuestiones de tiempos bíblicos, es Israel. Gloria al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque tienen que pasar muchas cosas en Israel para que el Señor venga. No nada más tenemos que decir que ya Cristo viene pronto, que el Señor viene pronto. Pues a veces miramos una guerra, a veces escuchamos de una guerra, de un bombardeo, que hay rumores de guerra, que tal nación se va a levantar contra otra nación, quieren hacer pleito, y ya de eso ya el Señor está pronto a venir, Cristo viene pronto, y empezamos nosotros a divagar, empezamos nosotros a decir cosas pues que bíblicamente no son así. Nosotros debemos de decirle la verdad a la gente, y debemos de conocer los tiempos y las sazones, amén. Como el Señor le dijo a los discípulos, miren la higuera y conozcan, cuando sus ramas están tiernas, quiere decir
que un tiempo se acerca. Amén. Dice, ustedes conocen los arreboles, conocen cuando se nubla y dicen va a llover, pero no conocen los tiempos ni las señales bíblicas. Entonces es necesario que nosotros aprendamos todo eso. Amén. En esta tarde yo quiero leerles lo que se dice acerca de la profecía de Damasco. Esta profecía ya sucedió en los tiempos del rey Usías. No es lo que yo les estoy diciendo, de que estas cosas ya sucedieron una vez. Esto de la profecía sobre Damasco sucedió en el tiempo del rey Usías, muchos años antes de que viniera a este mundo nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice la profecía así. Dice profecía sobre Damasco o sobre Siria. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, las majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que se quede en Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Hay una profecía tocante a Damasco, tocante a Siria. Una profecía que se tiene que cumplir, que ya se cumplió y que en la tipología de estos tiempos se está cumpliendo. Usted mira los reportajes en las noticias, mira los reportajes de que esta ciudad está quedando destruida, está quedando devastada, está quedando en puras ruinas. Niños están muriendo, hombres están muriendo, pero lo que las noticias no dan a entender, ni pasan en los reportajes, es que los mismos hombres, las mismas personas están llevando delante de ellos a los niños, están induciendo a los niños a odiar al ejército de Israel, a odiar a los judíos. Ellos están empujando a los niños a ser terroristas, están empujando a los niños a dar mensajes por la televisión, a dar mensajes que ellos están siendo obligados. Amén. Y también se puede mirar cómo los israelitas, cómo los judíos y más los soldados, a veces ellos comparten su comida con los niños sirios, pero eso nadie lo mira en televisión porque no lo sacan. Estos tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, personas que me están escuchando, los tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos, sí, pero son tiempos en los que se está levantando una ola satánica en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Y se va a levantar, escúchame bien, yo quiero que escuchen esto, se va a levantar una ola satánica en contra de la iglesia, gloria al Señor. Y no estoy maldiciendo, no estoy diciendo cosas incoherentes, son cosas que son bíblicas y que tienen que suceder. ¿Sabes por qué? Porque va a haber un tiempo de pretribulación, tribulación, gran tribulación y la ira de Dios. Y la iglesia, amén, hay mucha confusión tocante a este tema. La iglesia vamos a conocer nosotros, vamos a conocer cuando el anticristo se manifieste, vamos a conocer cuando el tiempo de la gran tribulación, que son 7 años, nosotros vamos a estar aquí cuando los 7 años comiencen, pero no va a estar la iglesia aquí cuando esos 7 años terminen, gloria al Señor. Aleluya, ahorita se los voy a demostrar. Pero se está levantando, mis amados hermanos, una tremenda ola satánica, una ola, amén, de apostasía en contra de la iglesia. Se está levantando una ola apóstata en todo lo que tiene que ser objeto a Dios y de culto, como lo dice la palabra de Dios. Amén. Estas cosas, esta profecía que ahorita lo están sacando mucho en Facebook, que lo están sacando mucho en las noticias, que la gente está poniendo mucho estos textos ya sucedieron en la época del rey Usías, pero como estamos ahorita en estos tiempos también apocalípticos, en estos tiempos finales, estas mismas cosas se están cumpliendo. De hecho, la famosa falla de San Andrés, un megaterremoto que está por suceder, amén, también sucedió tiempo atrás, sucedió en los tiempos de cuando Damasco fue sitiada, fue asolada y fue dejada en ruinas. Amén. Todas las cosas que sucedieron en ese entonces son las cosas que están sucediendo hoy. Dice por ahí en Eclesiastés la palabra de Dios,
Lo que antes era es lo que es hoy, y lo que es hoy es lo que ha de venir. No hay nada nuevo debajo del sol. No podemos decir, esto es nuevo. No podemos decir, estas cosas Dios me las reveló y son nuevas. No, Dios te va a revelar lo que ya dice su palabra. Amén, pero te lo va a revelar a la manera que te lo va a dar a ti, a la manera que me lo va a dar a mí. Amén, pero Dios ya habló todo lo que iba a hablar, ya hizo todo lo que iba a hacer, y todo lo que se va a cumplir hasta la última letra, amén, de lo que dice la palabra de Dios tiene que suceder. Fuera de ahí no va a suceder nada. Fuera de ahí no va a acontecer nada. Entonces, como cristianos, mis amados hermanos, debemos de ser, amén, bien sabios. Debemos de tener sabiduría. No hablar por hablar, no decir las cosas por decirlas, no ser cristianos que estén asustando a la gente, no ser cristianos que se estén yendo por las emociones y diciendo, mira, Cristo viene pronto, arrepiéntete, mira lo que está sucediendo. Sabemos que como cristianos deseamos con todo nuestro corazón irnos con Cristo. Sabemos que deseamos con todo nuestro ser, lo anhelamos, ya quisiéramos estar allá con el Señor, ya quisiéramos estar en la vida eterna, pero tenemos que esperar el tiempo. Ahora, en las noticias, en lo que está sucediendo ahorita, le está dando mucho énfasis a lo que están haciendo con Siria, con Damasco. Lo que le están haciendo a estas ciudades, le están dando mucho auge, le están dando mucha promo. Pero cuando sucede algo de Israel, nadie dice nada, hermanos, ni en la tele, ni en la radio, ni en las noticias, ni en los periódicos. Por eso es que les digo, es una ola apóstata, es una ola satánica que se está levantando en contra del pueblo de Dios y con todo lo que es objeto de culto y tiene que ver con Dios. ¿Cuántas veces los musulmanes, los palestinos, los que están con Alá y adoran a Alá y hablan del profeta Mahoma y están leyendo el Corán, cuántas veces ellos no han decapitado judíos, cuántas veces ellos no han decapitado cristianos? ¿Y quién dice algo? Nadie dice nada. Solamente salen en las noticias que los palestinos decapitaron a tantos cristianos o a tantos judíos, y salen esas personas, salen esos hermanos con unos overoles anaranjados, pero de ahí en fuera nadie protesta. A veces parece como si le dieran un aplauso a estos terroristas. A veces pareciera como si le dieran un aplauso por haber ejecutado cristianos o por haber perseguido a la iglesia o por haber asesinado judíos. Pero no sea que Israel se defienda o que países estén a favor de Israel, porque todo mundo opina en contra de ellos, todo mundo se levanta contra la nación escogida de Dios. Es por eso, mis amados hermanos, que debemos de ser sabios para hablar, debemos de ser sabios para decir las cosas y debemos escudriñar la palabra para saber que lo que estamos hablando, que lo que estamos diciendo está bien dicho, ni le estamos quitando ni le estamos poniendo. Cosas que tienen que suceder con Israel y con Damasco o Siria. Amén, cosas que están pasando en estos momentos. Ahora yo quiero decirles algo. ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo? Está sucediendo, mira, todas estas cosas que están sucediendo allá son por causa de pecado. No hay más. Son por causa de pecado. El Señor, cuando trae juicio a una nación, cuando trae juicio a una persona, cuando trae juicio sobre algo o alguien, es por causa de pecado. ¿Qué fue lo que hizo Hugo Chávez? Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel. ¿Qué le sucedió? Desde las entrañas él dijo que maldecía al pueblo de Israel y en las entrañas le salió cáncer. ¿Qué ha pasado con Siria? ¿Qué ha pasado con Damasco? Que ha querido, amén, tratar de desaparecer a los judíos, tratar de desaparecer al pueblo de Dios. Esto que está sucediendo ahorita simplemente es un castigo y es una cosecha de lo que esta nación y estos terroristas han estado haciendo.
Nada, ningún castigo, ninguna causa viene por sí sola. Tuvo que haber un porqué. Y el porqué de todo lo que está sucediendo en estos momentos allá en aquellas tierras es por causa del pecado. Te lo voy a demostrar en esta tarde. Mira lo que dice la palabra de Dios en Amós, capítulo 1, versículo 3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Prenderé fuego a la casa de Hazael y consumiré los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén. Y el pueblo de Siria será transportado aquí, dice Jehová. Pero fíjate lo que dice el versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Aleluya. Todas estas cosas, hermano, que están sucediendo allá. Lo que quiero enfocarme en esta tarde es que todo lo que está sucediendo ahorita es por causa del pecado, por causa del conflicto. ¿Qué es lo que le estaba diciendo hace unos momentos? ¿Qué es lo que han hecho los palestinos? ¿Qué es lo que ha hecho Siria? ¿Qué es lo que ha hecho Damasco? Se ha levantado en contra del pueblo de Dios, se ha levantado en contra de Israel. Todo mundo quiere desaparecer a los judíos. Todo mundo quiere erradicar de la faz de la tierra al pueblo de Dios. Y eso es imposible, nunca va a suceder. Nunca va a suceder. ¿Por qué te digo esto? Porque el pueblo de Dios tiene la promesa de que Dios está con ellos y que Dios los va a defender. Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel. Aleluya. Y Él ha dicho, amén, que ese pueblo es la niña de sus ojos. Gloria al Señor. Así que puede levantarse, toda la ONU puede levantarse, todas las naciones del mundo pueden ponerse en contra de Israel, pero Israel nunca va a ser erradicado, nunca va a ser, amén, puesto fuera de la faz de la tierra. Lo han querido hacer, Hitler lo quiso hacer, Mussolini lo quiso hacer, amén. Ha habido tiempos donde se ha querido exterminar a todos los judíos, se ha querido exterminar a la nación santa. Son olas satánicas, son olas que el enemigo levanta en contra del pueblo de Israel, pero Israel prevalece, Israel sigue ahí, Israel está de pie, Israel va a seguir y Israel siempre estará, porque Dios, Jehová de los ejércitos, está con él, es el poderoso de Israel. Gloria al Señor. Ahora, todo lo que está sucediendo en estos momentos allá es por causa, hermanos, del pecado. Por causa del pecado. Hay juicios en contra de Tiro, hay juicios, amén, en contra de Edom, hay juicios, amén, en los hijos de Amón. Entonces, aquí en el primer capítulo de Amós, amén, dice la palabra de Dios, todos los juicios sobre Damasco, sobre Tiro, sobre Sidón, amén, sobre Gaza, gloria al Señor. Todas estas tierras, todo esto que está sucediendo allá, son juicios por causa del pecado. Son juicios por lo que está sucediendo en Israel, gloria al Señor. Hasta Israel tiene juicio y tiene castigo. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 6 del mismo libro de Amós. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean el polvo de la tierra, en la tierra la cabeza de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Y ahí dice un montón de cosas, hermano, un montón de cosas, pecados que Israel ha cometido. Mira lo que va a suceder. Ahora que está este conflicto en Damasco, en Siria, van a seguir los bombardeos. Y Israel también, amén, Israel también tiene que ver con estos pleitos, con estas guerras. Hay juicio también sobre Israel, lo dice la palabra de Dios. Hay juicio también sobre la nación santa. Pero ¿sabes por qué es el juicio? Por el pecado. El juicio que está en esos lugares, en esos momentos, amén, es por el pecado. No es por el petróleo, no es porque estén guerreando por la tierra, no es
por el nombre, no es por a ver quién gana o a ver quién pierde, no es por eso. El juicio que se está llevando a cabo en estos momentos, en esos lugares, es porque hubo pecado y Dios castiga el pecado. Ahora, no debemos adelantarnos, gloria al Señor, a que si está sucediendo esto allá en aquellas tierras, ya el Señor viene pronto. No debemos adelantarnos. Nosotros como cristianos, amén, nos hemos encargado de hacer que la gente no nos crea lo que predicamos o lo que evangelizamos, porque a veces nos salimos por algo fácil y empezamos a hablar, nos dejamos llevar por la emoción y empezamos a decir cosas que ni siquiera van a suceder. A veces los cristianos hablan cosas que ni siquiera están en la Biblia. Hermanos, en veces entra una moda, en veces entra una corriente dentro de la iglesia, que yo predico, que yo decreto, y que el Señor me dijo, y que el Señor me usó, y que el Señor esto, y que el Señor aquello, y a veces, hermanos, el Señor no dice nada. A veces Dios no está usando al profeta. Y dice la palabra de Dios algo, y estas cosas se han cumplido muchas veces aquí en Agua Prieta. Dice la palabra de Dios, para que un profeta sepas que es profeta, necesitas mirar que lo que diga se cumpla. Y muchas veces aquí en Agua Prieta, profetas han hablado, profetas han dicho, profetas han disque profetizado, y dicen cosas, y las cosas que dicen no se cumplen. Y se quieren salir por la tangente, dicen, es que Dios cambió los planes. No, Dios no cambia. En Dios no hay sombra de variación. Si Dios dijo que es azul, es azul. Si Dios dijo que iba a hacer algo, lo va a hacer. Si Dios dijo que iba a traer castigo, lo va a traer. Si Dios dice que te va a amar, te va a amar. Si Dios dice que te va a salvar, te va a salvar. Gloria al Señor. Él es sí, Él es amén. Él no puede decir ahorita voy a hacer tal cosa y mañana va a decir, siempre no voy a hacer esto, mejor voy a hacer aquello. Nosotros sí nos equivocamos y lo hacemos, pero Dios no se equivoca. Necesitamos ser sabios, amados hermanos que nos están escuchando. Necesitamos ser sabios para hablar. Ahora, ¿por qué les digo que ahorita no es el tiempo de que el Señor Jesucristo venga? Mira, le voy a decir algo. Escuchen muy bien, mis amados, los que están escuchando por radio o los que nos están mirando por Facebook, escúchenme muy bien lo que voy a decir. Para que venga el Señor Jesucristo, y dice ahí en 2 de Tesalonicenses, ahí vamos a ir para allá, para que venga el Señor Jesucristo, tiene que manifestarse primero el hombre de pecado. Para que el hombre de pecado se manifieste, tiene que construirse el templo en Israel, cosa que el templo todavía no está, no se ha construido. Se habla de los animales para el sacrificio, se habla de que ya todo está preparado, se habla de que ya están los sacerdotes, se habla de que ya está la leña, que ya está la vaca roja, que ya está esto, que ya está aquello. Bueno, son cosas que se están hablando, pero lo que tiene que suceder no ha sucedido. Y es que en Israel, ahí donde está la mezquita de los musulmanes, ahí, amén, donde está en ese lugar, ahí tiene que construirse el tercer templo de David. Entonces tienen que tumbar esa mezquita musulmana, tienen que tumbar esa mezquita para ahí poder construir el tercer templo. Y eso no ha sucedido. Y por lo que está pasando ahorita, no se mira que suceda que esa mezquita la vayan a tumbar o la vayan a desaparecer o la quiten de ahí, de ese lugar, para hacer el tercer templo. Todavía no está sucediendo. Entonces, tiene que hacerse el templo en Israel, tiene que aparecer el anticristo y tiene que sentarse ahí en el lugar santo del templo, diciendo que es Dios. Entonces ya está cerca la venida del Señor. Porque cuando sucedan esas cosas, quiere decir que los 7 años de la gran tribulación ya comenzaron y la iglesia solamente va a estar los primeros 3 años y medio, pero los segundos 3 años y medio la iglesia no va a estar, porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué dice eso, hermano? A lo mejor usted se está preguntando. Porque es imposible, hermanos. Si una novia se va a presentar delante del novio sin mancha y sin arruga, es imposible que una novia salga de una tribulación, salga atribulada de alguna parte para presentarse delante del novio. Cuando dice que nos vamos a presentar
como iglesia sin mancha y sin arruga delante del Señor va a ser en las bodas del Cordero, va a ser cuando estemos allá con el Señor. Y aquí nos vamos a ir, amén, transformados, nos vamos a ir con cuerpos glorificados, nos vamos a ir, amén, sin mancha y sin arruga, amén, sellados con el Espíritu Santo, como lo dice la palabra de Dios para el día de la redención. Pero para que eso, amén, suceda, nosotros tenemos que tener, amén, esa característica. Y si pasamos por la gran tribulación, imagínense, es imposible que la novia salga de la gran tribulación sin mancha y sin arruga. Es imposible que suceda eso. Por eso, amén, por eso la palabra de Dios es clara y nos dice cómo y cuándo van a suceder las cosas. Necesitamos escudriñar, necesitamos estudiar, necesitamos aprender. Amén. Yo le doy muchas gracias a Dios, amén, por la vida y el conocimiento que está teniendo mi hermana Grace. Amén, porque Dios ha estado trabajando con ellos, con su familia, amén, con cada uno de ellos, pero la manera en cómo ellos están creciendo, gloria al Señor, para mí es una bendición como pastor de ellos en estos momentos. Me siento muy orgulloso de ellos. Pero se les ha estado diciendo, amados, escudriñen, estudien, métanse a la palabra. El Señor Jesucristo dijo una vez, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Pero a nosotros no nos debe de parecer, debemos de estar convencidos. Cuando algo te parece, quiere decir que no estás convencido. Es por eso que el Señor dice eso. Y ya para terminar, mira lo que dice ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera la nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Se fijan lo que les digo, hermanos? El apóstol Pablo les estaba diciendo aquí, no se muevan fácilmente de la manera de pensar. No crean a todo lo que se dice. Si aún se lo dicen por carta, si aún se lo dicen por espíritu. ¿Por qué por espíritu? Porque a veces, es como les digo, a veces se agarran profetizando y no profetizan. Y diciendo, no, yo decreto, yo digo, el Señor me mostró, el Señor me dijo que les dijera. Y el Señor no les dice nada, gloria al Señor. Es por eso que la palabra de Dios dice que para que un profeta se dé a conocer que es profeta, tiene que cumplirse lo que diga. ¿Y cuántas veces un profeta habla y no se cumple lo que él dice? Entonces Pablo les está diciendo, no se muevan de su manera de pensar, ni digan tampoco en el sentido de que el día del Señor está cerca, dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero tiene que haber una apostasía. Esa apostasía ya está comenzando. Si se dan cuenta, amados hermanos, personas que nos están escuchando, se dan cuenta de que ahorita todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con el culto a Dios, con objeto a la adoración a Dios, la gente se está levantando en contra. Todo lo que tiene que ver con Israel, las naciones, el mundo se está volteando en contra de Israel en estos momentos por lo que está sucediendo con Siria y con Damasco, con los palestinos. Ahora el victimario está quedando en forma de víctima y la víctima está quedando como el malo de la película, como decimos por ahí. Ahora todo el mundo dice, pobrecitos los palestinos, pobrecitos los niños, pobrecitos la gente, pobrecito, pobre ciudad, la están atacando, la están bombardeando, está quedando en ruinas. Y todo por culpa de Israel, todo por culpa de Estados Unidos. Pero nadie dijo, pobrecita esa gente que murió por una bomba de un terrorista. Pobrecita esa gente que murió cuando aquel avión cayó porque un terrorista palestino, un terrorista de Siria se apoderó de ese avión y hizo venir ese avión a estrellarse abajo. Ahí nadie dijo, pobrecita esa gente. Pobrecita esa gente que en medio de un bombazo, en una estación de tren, en un restaurante, gente que está tranquila, gente que está, amén, cómodamente haciendo algo, de repente, ¡pam!, la bomba explota y se dan cuenta de que había un terrorista ahí, pasó desapercibido y mató mucha gente y muchos quedaron heridos. Y ahí sí nadie dice nada, nadie dice pobrecito.
y nadie trae juicio sobre esa persona que murió como un terrorista. Por eso lo dice así la palabra de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es por eso que les digo que el Señor todavía no viene, el Señor todavía no está cerca. Falta todavía tiempo, hermanos. No espantemos a la gente. No hablemos solamente por hablar y después nosotros quedamos como mentirosos y ya la gente no nos cree lo que nosotros decimos. Dice la palabra de Dios, cuán hermosos son los pies sobre los montes, los que llevan la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Pero a veces en lugar de mirarse los pies hermosos sobre los montes, mira nuestros pies, unos pies feos. Porque echamos mentira, porque nos dejamos llevar por una emoción, porque decimos, mira, el Señor está cerca. Hay gente que ha dicho y ha pensado, hermanos, y dicen, yo desde que tengo uso de razón, los aleluyas han dicho que Cristo viene, y mira, todavía no ha venido, muchos aleluyas ya hasta se murieron, y Jesús todavía no viene, y todavía no era el tiempo. Ahorita con esta fiebre que se está levantando de estos bombardeos, ahora todos los cristianos están diciendo, ya Cristo viene, ya el Señor ya viene por la iglesia, ya está a la puerta. No, todavía tiene que pasar muchas cosas, hermanos. Tiene que levantarse la apostasía, tiene que haber una persecución, tiene que haber, amén, un perseguimiento sobre la iglesia, tiene que levantarse una apostasía en contra de lo que tiene que ver con Dios o lo que sea objeto de culto, gloria al Señor. Ahora, el inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado que estábamos leyendo aquí en 2 de Tesalonicenses, dice que entra en el templo y se sienta en el templo y se hace pasar por Dios. Entonces, en Israel, donde está la mezquita musulmana, esa mezquita tiene que derribarse y ahí donde está esa mezquita, ahí se tiene que construir el tercer templo de David. Entonces ahorita no hay templo, ahorita no hay anticristo, ahorita no se ha manifestado el inicuo de pecado. Quiere decir que todavía falta entonces para que el Señor venga. No nos precipitemos, gloria al Señor. Necesitamos ser, hermanos, gente que seamos creíbles a lo que decimos cuando hablamos con la gente. Y no quedar como mentirosos. Porque después nos andan señalando con el dedo. No, es que los hermanos dijeron, no, es que los aleluyas dicen que Cristo viene, y Cristo viene, y Cristo lo otro, y Cristo allá, y Cristo acá, pero no sucede nada, son una bola de mentirosos, así quedamos al final. Entonces, para que usted sepa, sabemos que la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe, pero debemos de conocer los sazones y los tiempos. Y si queremos saber en qué tiempo estamos, el reloj espiritual que nos va a decir qué tiempo estamos viviendo es el pueblo de Israel. Echando un vistazo a Israel es como nos vamos a dar cuenta en qué tiempo estamos, gloria al Señor. Tienen que suceder cosas ahí, tienen que suceder cosas ahí alrededor. Pero mientras no se construye ese templo, mientras no se levante esa ola de apostasía, mientras no resurja el anticristo y se meta en ese templo y se haga pasar por Dios y se siente en el trono como diciendo yo soy Dios, entonces todavía el Señor no viene. Cuando esas cosas sucedan, es cuando el Señor ya está a la puerta. Pueden pasar muchos años o pocos años, no lo sé, para que se construya ese templo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero hasta que no miremos todas esas cosas, entonces podremos asegurar de que el Señor está cerca en su venida por la iglesia. Gloria a Dios. Así que no nos precipitemos, amados hermanos. Todas las cosas que están pasando ahorita allá en aquel lugar, como lo miramos ahorita en la Biblia, son cosas que están sucediendo por juicio, por causa del pecado. Ahora yo quiero enfocarme en esto ya para terminar. Siempre va a haber juicio, siempre va a haber un castigo donde hay pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
La paga del pecado es muerte. Toda persona que peca, toda persona que vive ajeno a la voluntad de Dios, un día se le va a dar su pago por el pecado que haya cometido. Tú quieres escaparte de este castigo, tú quieres escaparte de una eternidad en tormento, una eternidad viviendo perdido, sin Dios, sin Cristo. Quieres escapar del castigo venidero. Yo te invito en esta tarde a que tú aceptes a Cristo Jesús en tu corazón, a que tú le des una oportunidad al Rey de Reyes y Señor de Señores, que cambie tu vida y cambie tu destino. Él cambió el mío y ha cambiado a muchos de mis hermanos, pero este es el día en que te puede cambiar a ti. Hay juicios sobre estas ciudades, hay cosas que vamos a ver, cosas que todavía no han pasado, pero que van a suceder porque están escritos en la palabra. Pero todo esto es por la raíz de un pecado cometido. Dice la palabra de Dios, por 3 pecados y hasta por el 4. No quitaré el castigo a Damasco, no quitaré el castigo a Israel, no quitaré el castigo a Tiro, a Sidón, a Edom. Son ciudades que van a ser enjuiciadas y van a ser castigadas, y son castigos por causa del pecado. En esta tarde tú te puedes librar del castigo del pecado. Tú has vivido como un pecador, tú has vivido, amén, ajeno a la voluntad de Dios. En esta tarde puede ser tu día en que tú cambies tu destino para siempre y que sea Jesús el que cambie tu vida. Tal vez tú en esta tarde has escuchado sobre que un día el Señor va a venir por su iglesia y solamente su iglesia se va a llevar solamente a su novia, una novia que esté preparada, sin arruga y sin mancha. Y tú dices, hermano, yo me quisiera ir al cielo, yo me quiero ir con Dios, yo no me quiero perder en la eternidad, yo no quiero estar perdido allá en la eternidad, yo quiero irme con Cristo. Bueno, tú quieres hacer eso en esta tarde, yo te invito a que tú aceptes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Te bautices en el nombre de Jesús para perdón de pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo. En esta tarde yo quiero invitarte a que tú hagas una oración junto conmigo. Y con esta oración tú le pidas al Señor que entre a tu vida y que te cambie. Gloria a Dios. Amén. Si tú estás ahí y tú quieres hacer esta oración, amén, cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a cerrar nuestros ojos aquí también y vamos a hacer una pequeña oración invitando a Jesús a que entre en nosotros y nos haga una nueva criatura. Repite conmigo estas palabras y di, Señor Jesús, en esta tarde me he dado cuenta que el castigo sobre el pecado siempre se ejecuta. Yo creo que soy pecador, pues no te conocía, pero hoy te conozco y te acepto como mi Señor y mi Salvador y único Rey suficiente en mi vida. Yo creo que por tu sangre puedo ser limpio de todo pecado y creo también que así como tú resucitaste, yo puedo resucitar también en el día postrero. Séllame con tu Espíritu Santo para el día de la redención. Escribe mi nombre en el libro de la vida, por gracia y por amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria al Señor. Si tú hiciste esta oración, créeme que es una oración sencilla, es una oración que se confiesa con la boca, pero se cree en el corazón y es algo poderoso. Amén. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, créeme que tu nombre se ha escrito en el libro de la vida. Ahora lo que necesitas es ir a una iglesia. Tú necesitas seguir escuchando palabra. Tú necesitas seguir alimentando tu espíritu. Y para eso, pues yo te animo a que busques una iglesia cerca de donde vives. Busca una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios, donde Jesucristo sea el Señor, donde crean en el bautismo. Amén, en el nombre de Jesús, donde crean en el orar en lenguas, donde crean todas las bases bíblicas que tú vas a ir conociendo poco a poco. Amén, yo te invito en esta tarde para que tú te congregues y si quieres acompañarnos a nuestra congregación, te invitamos para que tú asistas los días jueves a las 6 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana en la colonia Santa Fe, Paseo de los Portales, es el nombre de la calle, Paseo de los Portales número 30. Los jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Va a ser una bendición tenerte ahí, va a ser un honor
y un privilegio conocerte, saber de ti, amén, orar por ti y desde el momento que tú llegues, créeme, vamos a ser como tu familia y tú vas a ser parte de esta familia grande, tan inmensa que está en esta tierra que es la iglesia, los hijos de Dios. Amén. Espero que este mensaje, mis amados hermanos, haya sido de bendición para ustedes. No se me precipiten, no hablen solamente porque miren las noticias, no hablen por lo que digan los noticieros, hablen lo que diga la palabra de Dios. Amén. Y si todavía no es el tiempo en el que el Señor venga, amén, no digamos que el Señor ya está a la puerta. Hay muchas cosas que tienen que pasar. Espero que se les haya quedado, amén, que tiene que construirse un templo, tiene que manifestarse el anticristo, tiene que ser quitada la mezquita de ahí de Israel, tiene que ser la ciudad de Damasco, de Siria, tiene que quedar completamente asolada y luego viene un castigo sobre Israel también, amados hermanos. No crean que Israel va a quedar limpio de todo lo que está sucediendo. Amén. Israel también va a recibir un castigo, pero es por causa del pecado. Hace poco yo estaba mirando, yo nunca me imaginé que iba a mirar algo así, pero también en Israel hay movimiento lésbico gay. En Israel, dentro del pueblo de Dios, fíjense, el pueblo escogido de Dios, amén, también están haciendo protestas para que se puedan casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Nunca pensé que iba a mirar esto, pero lo miré, gloria al Señor. Entonces, por causa de todas estas cosas, el Señor castiga el pecado. La paga del pecado es muerte. O sea, quieras o no quieras, se te va a dar un pago, se te va a dar una retribución si tu vida está en pecado. Mas la dádiva de Dios es vida nueva en Cristo Jesús. Es una dádiva. No es la misma una dádiva a un pago obligatorio, gloria al Señor. Así que mis amados hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición para todos ustedes. Les pido que oren por la iglesia, oren por nosotros. Amén. Oren por la gente que va a llegar, la gente nueva que vamos a tener. Amén. Nosotros estamos orando por pastores, estamos orando, amén, por las próximas elecciones, estamos orando por el gobierno, estamos orando, amén, para que haya paz y seguridad en nuestra ciudad donde estamos viviendo. Así que vamos a orar unos por otros, vamos a bendecirnos unos por otros, porque dice la palabra de Dios que donde hay unidad y hay armonía, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. Así que en esta tarde espero que este mensaje haya sido de bendición para todos ustedes. Amén. Vuelvan a leer los textos que en esta tarde hablamos. Ustedes mismos escudriñen, ustedes mismos busquen en la palabra y dense cuenta, gloria al Señor, de que Dios explica claramente cuándo va a venir el Señor. Y Dios explica claramente que en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, la iglesia va a estar aquí. Los segundos 3 años y medio, cuando empiece la persecución, la iglesia se va a ir con Cristo. Amén. Así que eso será también otro tema más adelante. Ahí vamos a estar en contacto. Así que Dios les bendiga en esta tarde. Disfruten de sus bendiciones, su familia, todo lo que Dios les ha dado en esta semana. Y recuerden que Jesucristo es el único Dios y Jesucristo es el Señor. Aleluya. Gracias. Bendiciones a todos.